Muy buenas tardes con los estimados alumnos de cuarto y secundaria. Estamos a punto de empezar la sesión del día de hoy, para lo cual se le pide, por favor, mencionar su asistencia, porque tengo problemas con el chat. No puedo abrir el chat, no puedo leer quiénes están en chat, así que se les pide mencionar y prender sus cámaras. Vamos a prender las cámaras porque no tengo el problema para poder observarlos con el tema del audio, ¿ya? Vamos a prender nuestras cámaras y vamos a activar nuestro audio también para poder visualizarlos, ya que debido al tema de la señal en el chat no se le puede leer. Así que se les pide eso, por favor, utilizar su cámara web y también su audio. Tener presente eso. Muy bien, entonces tenemos una ficha que se ha compartido al grupo de WhatsApp. Y eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. En cuarto y secundaria trabajaremos el material de repaso. Pregunta uno dice, ¿cuál es la definición de Guerra Fría? A. Conflicto bélico entre dos bloques sin llegar a una guerra directa armada. B. Conflicto bélico entre dos países importantes sin llegar a una guerra directa armada. C. Conflicto bélico armado entre dos bloques o potencias. D. Conflicto bélico armado entre capitalistas y liberales. E. Conflicto bélico entre los países no alineados. Muy bien, para empezar con la evaluación oral, no olvides levantar tu manito y prender tu cámara para saber quién está participando en la pregunta uno. Te escucho. ¿Cuál crees tú que es la respuesta correcta a la pregunta uno de este repaso de historia? A ver, lee bien la pregunta. Bueno, que ya le compartió el documento, tú ya sabes, ya has tenido el documento en el grupo de WhatsApp, ¿sabes cuáles son las 20 preguntas que vamos a trabajar el día de hoy? ¿Y cuál será la respuesta en la pregunta uno? Te escucho, o te leo en este caso. Bueno, leer no se puede, ¿no? Solamente puede escuchar nada más. A ver, Eric Berríos que tiene la mano levantada. Adelante, Eric Berríos. La A. La A me dice. Ya, vamos a ver un momento. Entonces Berríos me dice que es la A. A ver. Conflicto bélico entre dos bloques sin llegar a ser una guerra directa armada. Es lo que dice el estudiante Berríos. Vamos a ir a la respuesta. Muy bien, Berríos. Tienes el primer punto ahí, ¿no? Muy bien, Berríos. La Guerra Fría fue un conflicto que enfrentó a dos bloques. Por un lado, el capitalismo norteamericano y por otro lado, el socialismo soviético. No podemos hablar de países porque en realidad se van a agrupar en torno a bloques, ¿no? El Pacto de Varsovia, la OTAN, y estamos ahí, se habla de la Europa Occidental, la Europa del Este. Entonces van a haber muchos países que se van a agrupar en torno a estas potencias, ¿no? Muy bien, correcto, Eric Berríos, clave entonces vendría a ser avión. Ya está. Siguiente, vamos a ver en la pregunta 2. ¿En qué años y sucesos específicos, dice, en qué año y sucesos específicos ocurrieron el término y el fin de la Guerra Fría? Muy bien, ¿cuál será la respuesta correcta a la pregunta 2? Mano levantada para colocarte los puntos. ¿En qué año y sucesos específicos ocurrieron el término y el fin de la Guerra Fría? A ver, pregunta número 2.
Eric Berríos, te escuchamos. Ah, la D. La D. Dice en 1947, con la crisis de Alemania, término de la Segunda Guerra Mundial, y en 1991 con la desintegración de la URSS. A ver. Bueno, en este caso sería la D, ¿no? Yo creo que es la D, acá se ha corrido. Es la D también, ¿ya? ¿Por qué, profesor? Porque la Guerra Fría acaba con la desintegración de la URSS, pues. ¿Quiénes aparecen en escena? Mikhail Gorbachev y el famoso presidente Bush de los años 90, ¿no? Bush padre, porque luego Bush hijo será nuevamente presidente más adelante. Entonces, durante el gobierno de Gorbachev, secretario general del Partido Comunista, y Bush, presidente por Estados Unidos, se decide poner fin a bueno, a la desintegración de la URSS, y si la URSS se desintegra, el bloque soviético prácticamente sería el perdedor, tomando en cuenta que vivía una crisis económica bastante fuerte, ¿no? Muy bien, Berríos suma su segundo punto. Vamos a la siguiente lámina. Pregunta número 3 nos dice en escena. Y en la pregunta número 3 dice, ¿cuáles fueron los dos bloques principales que se enfrentaron en la Guerra Fría? A, el bloque capitalista liderado por Inglaterra y el bloque fascista liderado por Alemania. B, el bloque capitalista liderado por Estados Unidos y el bloque comunista liderado por la Unión Soviética. C, el bloque azul liderado por Estados Unidos y el bloque rojo liderado por la URSS. D, el bloque capitalista liderado por Inglaterra y el bloque comunista liderado por China. E, el bloque nacional socialista liderado por la República China y el bloque nacionalista de la República Nacionalista China. ¿Cuál será la respuesta a la pregunta 3, Perla de la Cruz? La B. La B. La B dice. Ya, vamos a ver entonces. La respuesta es en la 3, correcto, ¿no? La letra B. El bloque capitalista liderado por Estados Unidos y el bloque socialista que quería construir un comunismo liderado por la Unión Soviética, ¿no? Muy bien, ahí está. Entonces, esa sería la respuesta en la pregunta número 3. Muy bien, señorita, vamos a ver por acá. Pregunta número 4. ¿Qué es el Plan Marshall? A. Ayuda económica de Estados Unidos para todos los países pobres con el fin de contener el comunismo. B. Una ayuda económica de la URSS para Asia con el fin de contener el capitalismo. C. Una ayuda económica de Estados Unidos a Europa con el fin de contener el capitalismo. D. Una ayuda económica de Estados Unidos a Europa con el fin de contener el comunismo. Una ayuda política militar de Estados Unidos a Europa Occidental y Central. Respuesta en la pregunta 4. A ver, mano levantada. Guimaraes, le escucho, Guimaraes. La D, una ayuda económica de Estados Unidos a Europa con el fin de contener el comunismo. A ver, vamos a ver entonces en la pregunta 4 qué es el Plan Marshall. Muy bien, una ayuda económica de Estados Unidos a Europa con el fin de que las ideas comunistas no avancen, ¿no? Y como aparece en pantalla, eso fue una política del presidente Harry Truman después de la Segunda Guerra Mundial. Porque se le llama Plan Marshall, lleva el apellido del secretario de Asuntos Exteriores, George Marshall, ¿no? Quien va a ganar más adelante incluso un premio Nobel por mantener el tema de la paz con esta ayuda económica a muchos países europeos que habían sido afectados en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Incluyendo Francia, incluyendo Inglaterra también. Muy bien, entonces esa es la pregunta número 4. Muy bien, Guimaraes. Vamos a ver la pregunta 5. ¿Cuál no es un antecedente de la Guerra Fría? A, la Segunda Guerra Mundial. B, la caída del muro de Berlín. C, la Carta del Atlántico. D, la política expansionista comunista y la política de contención norteamericana. E,
la conferencia de Yalta y Potsdam? Respuesta a esa pregunta. ¿Cuál no es un antecedente de la Guerra Fría? ¿No? ¿Cuál no tiene nada que ver con la Guerra Fría como antecedente? A ver, estamos en la pregunta 5 de este mega repaso. Aquellos alumnos que han ingresado ya saben que me dicen su nombre de manera oral o prenden su cámara para verlos, porque no puedo leer el chat. He mencionado al inicio de la clase debido a que hay problemas con la conexión, ¿no? Entonces no puedo leer el chat y no puedo saber quién es usted y todo lo demás, ¿no? Esa es una de las recomendaciones para esta sesión. Bueno, en la pregunta 5, a ver, ¿a quién estamos haciendo referencia? Respuesta en la pregunta 5. Mano levantada, pregunta 5. A ver, por ahí. Pregunta 5. Perla de la Cruz. Te escuchamos, Perla. La Carta del Atlántico. La Carta del Atlántico. A ver, Berríos, te escucho también. Levantó la mano usted. La B. La B. Ya, a ver, vamos a ver. ¿Cuál no es un antecedente de la Guerra Fría entonces? Claro, la B no es un antecedente, pues, porque el muro de Berlín forma parte del símbolo del final casi de la Guerra Fría, ¿no? El muro de Berlín va a hacer que las dos Alemanias se vuelvan a reunificar tiempo después y va a acelerar la desintegración de la Unión Soviética, ¿no? Entonces, esto no es un antecedente porque no se da antes de que empiece la Guerra Fría, ¿no? Sino se da casi al final de la Guerra Fría, dentro de el desarrollo de lo que sería la guerra, ¿no? Casi en los últimos años. Muy bien, Berríos. Entonces, seguimos por acá. Vamos a ver. ¿Cuándo fue, profesor, la caída del muro? En 1989 se produjo la caída, lo que aceleró la unificación de las dos Alemanias. Pregunta 6. ¿Cuál es el elemento disuasivo de la Guerra Fría? A, la tecnología computacional, B, la propaganda ideológica, C, los tanques de acero, D, las armas nucleares, E, la carrera espacial. Sheila Mamani, le escucho. La de armas nucleares. Armas nucleares, dice Sheila. El elemento disuasivo, ¿no? ¿Qué entendemos por disuasivo? Aquello que evitó que se dé la guerra, aquello que intimidó a los países y a sus presidentes de decretar una tercera guerra mundial. Y claramente fueron las armas nucleares, ¿no? El mundo siempre estuvo muy cerca de iniciar una tercera guerra mundial, cuyas consecuencias hubiesen sido, pues, de repente funestas para el hombre, ¿no? Tomando en cuenta que las armas nucleares habían demostrado su poder de destrucción en Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Entonces, una tercera guerra mundial de ese tipo implicaba pues prácticamente un gran daño a la humanidad. Muy bien, pregunta 6. Pregunta 7. ¿Cuál de estas no es una característica de la Guerra Fría? No tiene que ver con la Guerra Fría. A. Es un conflicto que no involucra al tercer mundo, África y Latinoamérica. Es un conflicto bipolar. La tensión es similar e ideológica, ¿no? La tensión es militar e ideológica. D. Su símbolo es el muro de Berlín. E. Se considera como antecedente de la Guerra Fría la conferencia de Yalta. Respuesta a la pregunta 7. ¿Cómo vamos con la nota? Guimarães 16, Berríos 17, De la Cruz 16, Mamani 16. A ver, pregunta 7. ¿Cuál será la respuesta?
Valerie Paredes, le escucho. ¿Es un conflicto bipolar? Es un conflicto bipolar, me dice Valerie Paredes. Ya. Entonces, vamos a ver la respuesta. ¿Hay por ahí alguna otra opinión? ¿O nos quedamos con la de Valerie Paredes? Ninguna. Bueno, nos quedamos con la de Valerie entonces. Bueno, la respuesta es lamentablemente la A, ¿no? Porque dice cuál de estas no es una característica. Y la A, pues, es un conflicto que no involucra, dice que no involucra, no, sí involucra a África y a Latinoamérica. Por ejemplo, en Cuba se dio la crisis de los misiles, en África la crisis del Congo, donde fue a pelear el Che Guevara, y en el Perú y en muchos países latinoamericanos se formaron guerrillas de tendencia socialista. Sí involucró a América y al África, sí. Por eso es que la A no tiene nada que ver con la afirmación, ¿no? Dice, no involucra al tercer mundo, ahí debería decir sí involucra, ¿no? Muy bien. Pregunta 8. La primera guerra localizada, segunda fase de la Guerra Fría fue, ¿no? ¿Cuál fue ese primer enfrentamiento donde las potencias apoyaron a uno y otro país respectivamente? Pregunta 8. Te escucho, lee atentamente. A, China, B, Cuba, C, Vietnam, D, Corea, E, Afganistán. A ver, a ver. Estamos en la pregunta 8, ¿ah? A ver, pregunta 8. Eric Berrío, te escuchamos, Eric. La D. La D, a ver, vamos a ver. La primera guerra localizada en la Guerra Fría no fue Vietnam, ¿no? Dice segunda fase de la Guerra Fría. Claro, la primera se va a producir en China, pues, con la revolución, ¿no? Y posteriormente viene Corea, inclusive, ¿no? Donde China apoya a Corea del Norte. Y posteriormente la segunda fase es Vietnam, donde ya Estados Unidos empieza a bombardear y recibe Vietnam el apoyo de los soviéticos y también de los chinos, ¿no? La segunda fase Vietnam. Ya la tercera fase es Cuba y la última fase es Afganistán, ¿no? En los años casi 90. Muy bien. Pregunta 9. La crisis máxima se caracteriza por el conflicto de A, guerra de Vietnam, B, la guerra de Afganistán, C, los misiles de Cuba, D, invasión Hungría, E, la división de Berlín, ¿no? La crisis máxima. Sheila Mamani Arana, te escucho. La A, la guerra. Ya, la A me dice ella. Berrío, le escucho. La C. La C, vamos a ver cuál será. Vietnam. Dice la crisis máxima, recuerden, ¿ah? Crisis máxima. Muy bien, la C sería la respuesta, ¿no? ¿Por qué, profesor, la C? Porque fue en Cuba donde se estuvo a punto de desatar la Tercera Guerra Mundial, pues, donde los soviéticos habían instalado una base militar con misiles de largo alcance. Entonces los norteamericanos bloquearon el Caribe y no permitieron ninguna llegada más de una embarcación soviética. Si los soviéticos hubiesen desobedecido esa orden, se hubiese producido la Tercera Guerra Mundial con consecuencias, repito, catástrofes para el hombre, ¿no? Catástrofes, ¿ah? Catástrofes para el hombre. Muy bien, esa es la pregunta número 9, ¿ya? Seguimos avanzando, estamos en la pregunta 10. El escenario asiático y la inestabilidad en Asia se caracterizan por sus conflictos respectivamente en, ¿no?
A ver, A, China y Corea, B, China y Vietnam, C, Corea y Afganistán, D, Vietnam y Afganistán, E, Afganistán y Chechenia. Pregunta 10, ¿cuál será la respuesta? Una pregunta bien sencilla, bien sencilla. Lees y el encabezado prácticamente está diciendo la respuesta ya, el encabezado de la pregunta. A ver, pregunta 10, ¿cuál será? Estamos en vivo y en directo. A ver, pregunta 10. El escenario asiático y la inestabilidad en Asia se caracterizan por sus conflictos respectivamente. ¿En dónde? Eric Berríos, te escuchamos, Eric. La A. China y Corea, me dice el gran Eric. A ver, Eric, vamos a ver. Valerie Paredes, también te escucho, Valerie. China y Corea. Ya, muy bien. A, me dicen los dos. Muy bien, Berríos y Valerie Paredes, claro, ¿no? Ahí se puede ver en la imagen a un representante de ambas naciones, China y Corea, ¿no? Es muy bien Valerie Paredes y muy bien Berríos, ¿no? Muy bien, ahí está. Vamos con los puntos, a ver. Guimarães 16, Berríos 19, De la Cruz 16, Mamán 16, Paredes 16, ¿ya? Entonces China y Corea se convierten en el centro de estos conflictos al inicio de la Guerra Fría. Pregunta 11. ¿El fin de la Guerra Fría se produce en qué década del siglo XX y con qué presidentes? ¿No? A. En los 70 con Churchill y Reagan, en los 70 con Churchill y Gorbachev, en los 90 con Bush y Gorbachev, en los 90 con Reagan y Gorbachev, en los 80 con Bush y Malenkov. Respuesta de la 11. Guimaraes, le escucho. C. En los 90 con Bush y Gorbachev. Ya, muy bien. Entonces, nos quedamos con la C. ¿Alguien tiene otra respuesta de casualidad? ¿O solo nos quedamos con esa? Con esa, ¿no? Muy bien, entonces, muy bien, Guimaraes. Efectivamente, lo dije al inicio de la clase. Es durante la gestión del presidente Bush que hay un acercamiento a la Unión Soviética, ¿no? Se encuentran estos presidentes porque el antecesor de Bush, Reagan, había nominado a la Unión Soviética como el imperio del mal, ¿no? Y no había un acercamiento, es más, la situación era tensa. Bueno, con Gorbachev hay un acercamiento, tomando en cuenta que Gorbachev en el 85, cuando asume el poder en la URSS, se da cuenta que la Unión Soviética iba hacia un camino complicado en materia económica. Y si no se encontraba una solución, podía desaparecer como Estado, ¿no? Para evitar esa situación, se llegó a qué? ¿A qué conclusión? Bueno, a buscar apoyo, pues, en el grupo de los 8, ¿no? En los países más industrializados, quienes aparentemente le prometen apoyo a la Unión Soviética si Gorbachev aplicaba reformas de tipo liberal. Reformas que Gorbachev aplicó con la perestroika y la glasnost, pero que al final no recibió el apoyo esperado y tomando en cuenta que al aplicar esas reformas, muchos socialistas, muchos comunistas en la URSS le dieron la espalda, incluso le dieron un golpe de Estado. Al final, el gran ganador de todo eso va a ser Boris Yeltsin, quien se convierte en el primer presidente de la Rusia, ¿no? De la Federación Rusa, que hereda la Unión Soviética, y la Unión Soviética desaparece en el año 91, apareciendo nuevos estados, ¿no? Lituania, Letonia, Estonia, países totalmente independientes. Bueno, pregunta 12. ¿Quién popularizó el término Guerra Fría? Valerie Paredes. La A, Lipno. Limón. A ver. Eric Berríos, le escucho. La A. La A. Vamos a ver entonces la pregunta 12. Muy bien. Walter Lippmann es un periodista, un escritor que va a popularizar el término Guerra Fría, aunque no va a ser el primero que utilice el nombre, ¿no? Ya Bernard Baruch
un allegado al gobierno norteamericano había mencionado ya el término Guerra Fría en un discurso que se dio allá por los años 40 y tantos, ¿no? En Estados Unidos. Pero Lippmann en su revista y publicaciones lo va a masificar, ¿no? Muy bien, puntos entonces. Pregunta 13. Los sistemas antagónicos del capitalismo, pluripartidismo, OTAN, CIA y el Plan Marshall, respectivamente son, ¿no? Antagónico es lo contrario. A, comunismo, partido único, KGB, Comecon, Pacto de Varsovia. B, comunismo, partidismo izquierdista, Pacto de Varsovia, la KGB, Comecon. C, socialismo, partidismo izquierdista, Comecon, KGB, Pacto de Varsovia. D, comunismo, partido único, Pacto de Varsovia, KGB, Molotov. E, socialismo, partido único, Pacto de Varsovia, KGB, Marshall. Respuesta, chicos, en la pregunta 13. Muy bien, tenemos a Valerie Paredes con la manito levantada. Dime, Valerie. La A. La A, me dice Valerie. ¿Alguna respuesta? Berríos, te escucho. La D. La D, me dice Berríos, ¿no? Ya, la D. ¿Alguna respuesta más por ahí? Nos quedamos con la A de Valerie y la D de Berríos. ¿Alguna respuesta? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Estamos en la pregunta 13 en este mega repaso de historia, ¿ya? Mega repaso. Te vayas a olvidar, ¿ah? Desde el colegio Jorge Basadre Groman. A ver, a ver. Pregunta 13. Nos quedamos entonces con esas claves. Muy bien, clave la D, muy bien, respuesta es la D, muy bien, Berríos, correcto, ¿no? Ahí está. Ya, comunismo es lo equivalente o lo antagónico a capitalismo, las ideologías. Pluripartidismo es equivalente a partido único, porque en los comunistas el único partido siempre es ese, ¿no? El comunismo, no hay más, ¿ah? Luego la OTAN, que es una alianza de tipo militar para los capitalistas, es equivalente al Pacto de Varsovia. Luego también tenemos a ¿dónde está? La KGB, que es equivalente a la CIA, ¿no? Que son funcionarios oficiales, militares, espías, que andan viajando por todo el mundo para llevar la información a soviéticos o norteamericanos, y el Molotov es equivalente al Marshall, ¿no? Marshall es ayuda económica a los países de Europa Occidental y Molotov es ayuda económica a los países de Europa Oriental. Ahí está. Pregunta 14. ¿Cuál no es una consecuencia de la Guerra Fría? No tiene nada que ver con la Guerra Fría. ¿A qué estamos haciendo referencia? A ver. 14. ¿Cuál no es una consecuencia de la Guerra Fría? ¿Cuál? ¿Cuál no tiene nada que ver con la Guerra Fría? A ver, te escucho. Yo sé que tú sabes. Yo sé que tú sabes. Mamani Arana, adelante, Mamani. La E. La E, me dice Mamani. Una consecuencia que no tiene nada que ver con la Guerra Fría es el establecimiento de un nuevo orden mundial. ¿Ya? Entonces, ¿alguna respuesta más? ¿Alguna respuesta más? Bueno, la respuesta sería entonces la letra D, ¿no? Una consecuencia de la Guerra Fría es la desaparición del comunismo. Esa no es una consecuencia, porque si bien cae el muro de Berlín y se desintegra la URSS, pero el comunismo no ha desaparecido todavía. Todavía la ideología como tal existe en muchos países que aspiran a eso, ¿no? Ejemplo es Cuba, ejemplo es Venezuela, que no son comunistas, pero aspiran a eso o aspiraban a eso incluso después de los años 90, ¿no?
Inclusive en América Latina ese ideal en algunos estados bolivianos, ecuatorianos y ahora con el Perú, ¿no? En el Partido Perú Libre su ideario menciona comunismo, entonces el comunismo no ha desaparecido del mundo, ¿no? Como tal, eso no es una consecuencia de la Guerra Fría. Bueno, pregunta 16. ¿Cuándo se inició la gran marcha de los comunistas de Mao Zedong, ¿no? En la Revolución China, recuerda que Mao escapa con sus revolucionarios para evitar ser eliminado por los nacionalistas. ¿Cuándo fue esto? Bretney Guimaraes, te escuchamos, Guimaraes. La B, el 16 de octubre de 1934. A ver, Valerie Paredes, te escucho también. La B, profesor. Ok, vamos a ver entonces, estamos en la pregunta 16. La respuesta sería correcto, ¿no? Ahí está, muy bien. De esta manera, Zhou Enlai y Mao Zedong escaparon para salvar la vida de su ejército rojo, que era perseguido por los nacionalistas de Chiang Kai-shek, que tenían mejores armas y mejor tecnología. Si lo hubiesen encontrado, los hubiesen desaparecido, ¿no? Eliminado. Entonces escapa la famosa larga marcha de Mao, que a la postre le daría el triunfo. Pregunta 17. ¿Dónde se refugian los nacionalistas cuando triunfa la revolución de Mao Zedong? Valerie y luego Berríos. A ver, Valerie, te escucho. Islas de Formosa. Ya, Berríos. La C. Ok, la C me dice también. Entonces, los nacionalistas, cuando van a ser bueno, cuando fueron derrotados por los comunistas de Mao, deciden escapar, pues. Y no solamente escaparon, sino que van a recibir la ayuda y la protección de los Estados Unidos, ¿no? ¿Y a dónde se fueron a empezar, entre comillas, de cero? Se van a ir a la isla de Formosa, en lo que hoy día es Taiwán, ¿no? Llamada isla de Formosa originalmente, pero ya después conocida en el mundo con Taiwán. Y no tiene nada que envidiarle a los demás países, ¿ah? ¿Por qué? Porque cuando tú compras un producto, te fijas bien qué dice Made in Taiwan, ¿no? O sea, no hay nada que envidiarle a los demás estados, chicos. ¿Ya? No hay nada que envidiarle. Dice Made in Taiwan, ¿no? Ahí está. Muy bien, entonces estamos en la pregunta 17. Pregunta 18. ¿Qué pretendía Mao con el discurso de las 100 flores y el gran salto adelante respectivamente? A ver. A, alfabetizar a la población y dar salud gratis. B, otorgar la reforma agraria y la industrialización. C, reconstruir la nación y alfabetizar al pueblo. D, mejorar el comunismo con las críticas y la industrialización. E, desarrollar culturalmente la sociedad y la militarización. Respuesta a la pregunta 18. A ver, tengo dos. Berríos primero y luego Valerie. A ver, Berríos, adelante. La D. La D, ya. Valerie Paredes, te escucho. Profesor, mi mano estaba levantada, no la había bajado, Ah, disculpe. ya, no te preocupes, estás disculpada, no lo vuelvas a hacer. Muy bien, entonces Berríos me dijo la D, ¿no? A ver, ¿cuál será la respuesta, profesor? Muy bien, ¿no? La D. Mejorar el comunismo con las críticas. ¿No? Las 100 flores es 100 flores nacerán y muchas voces nos guiarán, la de Mao, era que él quería que la gente opine lo que realmente piensa. Y si tienen que criticar, que critiquen, pero Mao alucina con que la gente, con que esas críticas lo van a ayudar. Al final se da cuenta que la gente estaba criticando demasiado. Y Mao cambia, ¿no? Ya no permitió las críticas. Y el famoso gran salto adelante es uno de los momentos más tristes de la reforma comunista, porque todo lo que se producía era para generar industrialización y mucha gente sufría hambruna en el pueblo chino, ¿no? La industrialización, ¿no?
Trabajar, vencer hasta la victoria final era lo que decía Mao Zedong, ¿no? Ahí está el gran líder comunista, el gran timonel, como se le conoce en la historia, ¿no? Muy bien, pregunta 19. ¿Tras qué hecho se creó el llamado teléfono rojo, ¿no? Con la línea directa entre la Casa Blanca, Estados Unidos, y el Kremlin, la Unión Soviética. Perla de la Cruz, te escuchamos, Perla. La C. La C, Guimaraes, te escucho. La C, profesor. Ya, a ver, respuesta, muy bien. Con la crisis de los misiles se da pues este episodio conocido como el teléfono rojo. ¿Por qué el teléfono rojo? ¿Por qué, profesor? Porque a partir de ese momento la comunicación entre los dos países potencias iba a ser más directa, con el fin de evitar inconvenientes o problemas como una futura guerra, ¿no? Cualquier hecho que se diera en el mundo iba a despertar una comunicación de esos estados. Pregunta 20. ¿Quién invadió Checoslovaquia durante la llamada Primavera de Praga? A. La URSS y sus aliados del Pacto de Varsovia, Estados Unidos, C. Alemania, Italia, D. Los países árabes, E. La OTAN. Muy bien, te escuchamos, Sheila Mamani y luego Berríos. Adelante, Sheila. La A. La A, Berríos. La A. La A. A ver, Valerie Paredes. La A. Muy bien. De la Cruz Villanueva. La Muy bien. Guimaraes. La A, profesor. Muy bien, excelente, ¿ah? Muy bien. Vamos a ver entonces. Claro, ¿no? La URSS y sus aliados del Pacto de Varsovia. Perfecto. Ahí está, ¿no? En la época del secretario Leonid Brezhnev en la Unión Soviética y de Alexander Dubček en Checoslovaquia se dio esta invasión. Un socialismo con libertad acabó rápidamente, ¿no? No olvides que tienes que enviarme la evidencia de esta clase tal como está acá. La evidencia hoy día a las 6 de la tarde. No hay tarea porque quiero que estudies para el examen. Estoy esperando los videos para la festividad patria. Hasta ahora ningún alumno me ha enviado su video y esa sería la última nota tanto en DPCC como en Historia y Geografía. De no enviarme ningún video, bueno, eso te va a perjudicar en tu nota porque incluye las dos áreas, ¿ah? Tanto Historia como DPCC. Puedes enviar un poema, puedes enviar una reseña, puedes disfrazarte de algún personaje del Bicentenario, y si deseas que te apoyen algo, me puedes decir también para poder orientarte mejor. El video lo espero hasta mañana, ¿ya? Hasta mañana, tal como lo ha compartido el director en los grupos de WhatsApp. Muy bien, eso sería todo conmigo hasta el día del examen. Gracias, cuídate mucho, hay muy buenas notas de evaluación oral.